Bienvenidos familia a este lugar de amor, donde el sol de Cristo disipa todo temor. Con alegría el corazón venimos a alabar, a descender el corazón de Dios, vamos a celebrar. Dios es bueno todo el tiempo, su amor nos rodea ya, en DCD nacimos para vencer, su gracia nos sostendrá. Ven, levanta tu voz con fe y gratitud, aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. Bienvenidos familia a este lugar de amor, donde el sol de Cristo disipa todo temor. Con alegría el corazón venimos a alabar, a descender el corazón de Dios, vamos a celebrar. Dios es bueno todo el tiempo, su amor nos rodea ya, en DCD nacimos para vencer, su gracia nos sostendrá. Ven, levanta tu voz con fe y gratitud, aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. El tiempo, su amor nos rodea ya, en DCD nacimos para vencer, su gracia nos sostendrá. Ven, levanta tu voz con fe y gratitud, aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales. Muy buenas noches y tengan todos los usuarios de este prestigioso canal, El Despertar de tu Espíritu. Necesitamos entender cada día más el llamado que Dios nos está haciendo. El Despertar de tu Espíritu es un programa del Ministerio del Movimiento Internacional del Corazón de Dios para ti, ubicado acá en Barquisimeto, Venezuela, para las Naciones. Un equipo laborando continuamente para hacer posible estas transmisiones donde Dios está tratando en nuestras vidas y con nuestras vidas, y que muchas personas están despertando a un nuevo comienzo con el poder del Espíritu Santo. Están ya activos en matutinos, están activos también en las oraciones, en el ayuno y sobre todo la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No una santidad religiosa, una santidad llena del poder del amor de Cristo, una santidad dirigida por el Espíritu Santo, promovida, influenciada, dirigida y hecha por el Espíritu Santo en nosotros. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo. Así que recibo un cordial saludo de mi amada esposa, la pastora Yanet de Sánchez, y todo el equipo que elaboramos en este lugar. Gracias por cada uno de los que están conectados y los que están por conectar. Que el Todopoderoso Dios pueda bendecirle y no te apartes de nuestra sintonía, no cambies de canal. Vamos a seguir llevando la palabra del Señor y hay una palabra hoy especialmente para tu vida, para que comprendamos a través de las Sagradas Escrituras
cómo Dios quiere que nosotros podamos vivir despierto ante su presencia en este tiempo de crisis, en este tiempo de crisis teológica también, una crisis espiritual donde la apostasía ha entrado a las congregaciones, donde muchas personas están perdidas creyendo que estén salvos, donde incluso hay lugares llenos de gente vacías, llenos de personas multitudinarias, pero que están vacías, que simplemente tienen el evangelio como un club, tienen el evangelio como un entretenimiento el fin de semana, no han tenido un encuentro personal con Dios. Han sustituido el encuentro de Cristo en la cruz del Calvario por un encuentro de un retiro personal, emocional, psicológico. Y eso no es lo que dice la palabra. No es un cambio solamente de una clase de vida, de una religión a otra. Tiene que haber un cambio de vida. No es una clase de cambio de vida, es un cambio de vida completamente. No es dejar el licor, no es dejar la droga, no es solamente vestir de una manera u otra, es cambiar nuestro corazón, es transformar nuestro corazón, un cambio interior. Dice el Señor, venid a mí el que esté trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Lleva mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Así que necesitamos llevar el yugo del Señor. Y dice la palabra que a causa de la unción los yugos se pudren. Es la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo que pudre los yugos. Podemos tener una transformación mental, psicológica, puede ser emocional, sentimental, que normalmente puede ocurrir en cualquier encuentro, en cualquier entrevista. Cuando una persona se desahoga de lo que ha pasado en la niñez, se ha desahogado de los problemas que tiene personales, de matrimonio, tal vez situaciones que pudo enfrentar, cualquier persona que se desahoga delante de cualquier otra persona, inmediatamente va a sentir una paz, va a sentir una tranquilidad, va a sentir menos remordimiento. Pero esto no significa que Dios está trabajando completamente en la persona. Puede ser momentáneo y después que termina, vuelve otra vez a tener los mismos ataques, los mismos yugos del diablo. Solamente Cristo puede transformar, solamente Jesucristo puede romper las cadenas de la maldición del pecado. Solamente la sangre de Cristo puede eliminar la iniquidad de nuestras vidas. Solamente el poder del Espíritu Santo puede transformar nuestra forma de pensar, regenerar completamente esos pensamientos, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Necesitamos un encuentro personal con Él. Así que estamos contentos, gozosos de que cada día la presencia del Espíritu Santo esté obrando en cada corazón a través de sus sagradas escrituras. Damos gracias también a nuestro pastor Eliezer Pérez. Estamos transmitiendo directamente a través de la plataforma Radio Vida Online. Saludo a toda aquella audiencia poderosa donde te quiera que te encuentres, en el hogar, en el vehículo, donde quiera que vayas de viaje. Dios tiene una palabra para ti. Estás viajando, estás conduciendo una gandola, tal vez un carro rústico, tal vez lleva un transporte de carga, te toca viajar a largos kilómetros, pero Dios está allí llevándote una palabra, llevándote un mover de gloria. No solamente una palabra disertada, sino la presencia del Señor que va a estar obrando en tu vida a través de esta palabra. Mientras está siendo disertada la palabra de Dios, el Espíritu Santo estará haciendo una confirmación en esta palabra en tu propio espíritu. Estará trabajando Dios a través de su palabra, cumpliendo el objetivo por el cual ha sido enviado. Así que vamos ya al tema de esta preciosa hora, como es la gloria. ¿Qué es la gloria? Nosotros normalmente, como cristianos evangélicos, decimos, estamos viendo la gloria, sentí la gloria, el Señor me mostró la gloria, tuvo un tiempo glorioso, una adoración gloriosa, una atmósfera de gloria, y hablamos tanto de la gloria, pero ¿qué es en realidad la gloria? ¿Y cuándo es manifiesta la gloria? ¿Cómo Dios manifiesta la gloria? ¿Qué es la gloria? Hay gloria de Dios, hay gloria del hombre, hay gloria del animal, hay gloria de una carne, hay gloria en muchas cosas. ¿Y por qué la Biblia habla de diferentes tipos de gloria? ¿Y cuál es la gloria del Señor? Así que para poder comprender esto debemos ir a las Sagradas Escrituras y entender cómo se manifiesta la gloria de Dios y cuándo, en qué nivel de gloria podemos estar nosotros. ¿Y cómo es esto? Sí, la gloria se manifiesta por niveles. Se manifiesta por niveles porque Dios primeramente trabaja en lo poco. Si reconocemos su presencia en lo poco, Él nos va llevando a lo mucho. Si reconocemos su gloria en lo poco, Él nos va llevando a nivel. Nos va llevando a nivel. Le hablaba y quiero siempre hacer énfasis en esto, con mucha gente dice, ¿cómo puede decir una persona, Dios me habló? Hay veces momentos que Dios le habla, que somos nuestras emociones, pero también Dios habla porque si Dios no hablara, entonces nosotros no tendríamos dirección. Bíblicamente el Espíritu Santo continuamente le hablaba a los apóstoles, le hablaba a los profetas, le hablaba a los ungidos y le decía, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y dicen los apóstoles, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, imagínense,
algo muy impresionante que me llama la atención, la comunión entre el Espíritu Santo y los apóstoles, que yo digo, si el Espíritu Santo dijo, yo para qué voy a decir nosotros. Si ya Dios dio la orden, ¿para qué me voy a meter yo? Pero yo decía, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ya yo no digo que nosotros estaría demasiado fuera de control, pero era tanto la comunión y la confianza con el Espíritu Santo que el Espíritu Santo daba dirección y ellos podían opinar. Ellos podían opinar, porque si yo digo, le pareció bien a Luis Daniel, a, ¿cómo se llama? A Ron Elvi y a Manuel y a mí, quiere decir que tuvimos una conversación, tuvimos un diálogo, opinamos, vimos lo que era bueno, lo que era malo, lo que nos parecía bien, lo que nos parecía mal. Entonces la conclusión entre los cuatro decimos, no, le pareció bien a Luis Daniel y a nosotros, le pareció bien a Manuel y a nosotros, que es una opinión. Y eso es lo que tenemos que entender, cómo nosotros podemos entrar a una comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos conversar? Porque dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios como en un amigo. Que mucha gente dice, se contradice la Biblia porque dice que no hay hombre que pueda ver a Dios y vivir. Claro, no hay hombre que pueda ver al Padre y vivir. Pero Jesús se manifestó en el Antiguo Testamento completamente. Se manifestó a través del Espíritu Santo también, completamente. Por eso cuando se hablaba directamente, cara a cara, está hablando con Jesús. Antiguamente se hablaba también del ángel de Jehová. Necesitamos comprender que Dios ha tenido una manifestación en el Antiguo Testamento tan profunda. Pero también cuando dice no hay carne, ¿verdad? No hay hombre que vea a Dios y viva. También se refiere que cuando nosotros tenemos una experiencia personal con Dios, escuche bien, una experiencia personal con Dios, automáticamente morimos a la carne. No queremos ya tener una experiencia directamente con Dios, no queremos ofender a Dios, no queremos entristecer a Dios, ya no nos interesa. Es como una persona, por ejemplo, hay personas que han viajado de Venezuela a cierto país, vamos a decir los Estados Unidos, porque ahorita parece que nos ve de un sueño americano como que hay una gran pesadilla ya, pero la gente iba, por ejemplo, a Estados Unidos, de repente iba a lo que es la parte de Panamá, de repente iba, no sé, a México, a Cancún, por decir algo, a Acapulco, pero en todo eso, escuche bien, presta atención acá, en todo eso, se está manifestando algo, una impresión. Esa impresión, la gente llegaba de vuelta a Venezuela y se daban cuenta que aquí en Venezuela, oye, faltaban muchas cosas y que ellos querían que sus familiares experimentaran aquella gloria, experimentaran ese poder, experimentara de repente esa hermosura que había allá. Y esa gente venía y vendían todo para mudarse de repente a Acapulco, para mudarse a Estados Unidos, a Panamá, para empezar una vida diferente. ¿Por qué? Porque fueron impresionados por aquel lugar. Cuando uno tiene una experiencia ya con el Señor directamente, ya uno ve que lo que más grande que hay aquí en la tierra, lo más hermoso que hay aquí en la tierra, los lugares más exóticos aquí en la tierra, lo que puede proveer de las riquezas económicas aquí en la tierra, no se compara con esa gloria, no se compara con esa dimensión, no se compara con esa presencia. Y ya uno vive en esta tierra, como decía el apóstol Pablo. Él dijo, yo conozco un hombre que hace 14 años, no sé si en la carne o en el espíritu, se le permitió llegar al cielo, a un lugar, al tercer cielo, y se le dieron a conocer cosas inefables que no se le permitió revelar a los hombres. Ya Pablo, con ver esa experiencia, dijo, no, hombre, no importa que me apedreen, no importa que me escupan, no importa que me vuelvan picadillo, pero aquí yo sé que esto es para pasajeros, soy un peregrino. Aquí voy a estar momentáneo y una vez deseche este tabernáculo, decía él, una vez que esto se acabe, me tienen preparado algo ya mejor. Yo creo que vale la pena. Mucha gente en los sueños americanos han trabajado hasta 18 horas prácticamente completo, únicamente de querer tener el dinero para tener su casa, su carro, para cumplir su sueño americano, para poder vivir, tener una residencia, pagan cantidad de dinero, porque ellos dicen, vale la pena estar aquí, tenemos ciertos beneficios, pero todo esto es terrenal y es pasajero, y a muchos se le convirtió el sueño americano en una gran pesadilla. Ahora ya están perdiendo todos sus beneficios, todos sus derechos, todas aquellas ilusiones que tenían, se le volvió una desgracia. Vendieron sus propiedades en otros países, así como en Venezuela, y ahora van a tener que salir allá con las tablas en la cabeza. Pero esto en la tierra es pasajero.
pero invertir el tiempo en la presencia del Señor. Una vez que tengamos una experiencia personal con Dios, nuestra vida no va a ser igual. Ya la gente deja de tener los ojos puestos en lo terrenal. Por eso dice el apóstol Pablo, yo desecho todo como basura. La palabra original es excremento. Yo desecho todo. Esto no me interesa nada en la tierra. Yo pongo mis ojos en Jesús, prosigo a la meta, el supremo llamamiento. A ver si me agarro de aquel que me agarró. Porque yo entiendo que todo aquí en la tierra es pasajero. De hecho, el apóstol Pablo dice, me estoy entre estrechos, es decir, le pusieron entre la espada y la pared. Una de las personas pocas que yo puedo ver que dice la palabra del Señor prácticamente escogió el día de la muerte. El Señor le dijo, mira, ya tú cumpliste la carrera, ya tú terminaste tu ministerio, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, todo lo que estaba escrito de ti ya se cumplió. ¿Qué quiere? ¿Estar en la tierra o estar en el cielo? Y dice que prácticamente le dieron a escoger. Y él dice, yo quiero estar con mi Señor en el cielo, que es mucho mejor. Pero por amor a las almas, por amor a los perdidos, voy a estar aquí en la tierra hasta el día. Y él le prolongaron la existencia en el mundo prácticamente, le prolongaron la existencia. Por eso cuando le dijeron a aquella autoridad, mira, tengo el poder para quitarte y darte la vida, él se queda mirando y dice, no, hijo, haz lo que tengas que hacer. Tengo tanto tiempo esperando este momento, tanto tiempo de que alguien me mandara al cielo. Yo sé que aquí estaré predicando hasta el momento que esté predicando. Por eso para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque nos vamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una persona que no conozca a Dios, estoy explicando, evangélico, cristiano evangélico, que pueden ser pastores, evangelistas, predicadores, maestros, profetas, quien sea, y le tenga miedo a la muerte, es porque todavía no sabe qué es el cielo, ni menos conoce al Dios Todopoderoso. El que conocemos al Señor no nos importa la muerte, porque para nosotros la muerte es una puerta para entrar a la otra dimensión, para encontrarnos con aquel que nos encontró, para abrazar a aquel que nos abrazó, para amar a aquel que nos amó, para estar completamente convencido de que valió la pena el sufrimiento en la tierra, porque la gloria venidera no se compara. A ninguna aflicción de esta se compara a esa gloria. Es maravilloso cuando ya nuestra mirada está puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. Saber que hay un lugar de paz, de tranquilidad, sin corrupción, sin muerte, sin enfermedades, sin gente maldiciendo a uno, sin gente denegrinando a uno, sin personas que te estén calumniando, sin personas que te estén haciendo la vida imposible. Gracias a Dios por aquel momento glorioso que vamos a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Anhelo más estar en la presencia del Señor y por amor a las almas tengo que estar aquí hasta que el día Dios decida. Como decía aquel predicador T.L. Moody, el día en que diga, como cada vez decía, no se murió T.L. Moody, lo colocaban en los primeros periódicos de los Estados Unidos, y él decía, yo estoy más vivo todavía, pero el día en que verdad digan, se murió T.L. Moody, entonces es el día en que estaré más vivo porque estaré con mi Señor. ¿Qué le parece este mover? El mover de gloria, el conocer la presencia del Señor. Así que vamos rápidamente a lo que significa la palabra gloria, y tenemos que ir para que podamos nosotros entender el significado. Vamos a ir tanto al griego como al latín y al hebreo. Dice la palabra de Dios, o menos la palabra en el griego, perdón. La palabra gloria proviene del latín. Gloria, que significa fama, honor o renombre. Escuche bien, fama, honor o renombre. Por eso hay gloria de hombre, hay gloria de animales, hay gloria de eventos, hay gloria de Dios, y tenemos que diferenciar cuál es la gloria. Dice, a nivel etimológico, la palabra latina evolucionó de una forma anterior. Gloria, con C, gloria, como si era cloro, gloria. En el contexto bíblico, ese término tiene raíces en la palabra hebrea kabod. Kabod, significado peso, importancia, dignidad. Y doxa, doxa en griego se traduce como opinión, juicio y reputación. Opinión, juicio y reputación. Pero nos interesa más lo que es el término hebreo, que es lo que nosotros estamos hablando en la parte lingüística de la Biblia, como es la palabra peso, significado peso, importancia, el peso de la gloria, el peso de la gloria. Entonces, nosotros los cristianos evangélicos, aleluya, pandereta como siempre, tenemos que gloria de repente es un mover, de gloria de repente es una atmósfera, y sí se puede decir que la atmósfera estuvo gloriosa, que el ambiente estuvo glorioso, que la oración estuvo gloriosa, que Dios estuvo en el asunto, se puede decir, pero vamos a ver qué es la gloria.
Y para eso, uno de los pasajes más importantes que creo que debemos estudiar es el libro de Primera de Samuel, capítulo 4. Capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 para ir viendo el contexto. Dice la palabra de Dios, y Samuel habló a todo Israel. Samuel habló a todo Israel porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en la batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Escucha bien, fue vencido delante de los filisteos. Acuérdense que estamos hablando de Ebenezer, donde el profeta Samuel había declarado una palabra y dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Por qué dice hasta aquí nos ayudó Jehová? Porque luego viene un sacerdocio que estaba en el templo, donde este hombre, ¿verdad? Donde este hombre estaba haciendo lo malo. Estaba haciendo lo malo. Recuerde que estaba acá, los filisteos presentaron a la batalla a Israel trabándose con el combate. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Y Jehová delante de los filisteos dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Y los hijos de Eli, Ofni y Finés estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Imagínense, los filisteos estaban peleando contra Israel, habían matado a más de 4,000 personas de los israelitas. Estos dos hombres que estaban hijos del sumo sacerdote Eli, Ofni y Finés, mandan a buscar al arca del pacto como si fueran dignos de cargar esa arca. Presten mucha atención a esto, que esto es muy delicado. Esa arca del pacto donde se movía, todos los enemigos eran derribados, destruidos, acabados. Pero en esta ocasión, cuando el pueblo de Israel está perdiendo, mandaron a buscar el arca del pacto. Pero mira lo que sucedió. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues ante que ahora no fuese así, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con todas las plagas en el desierto. Esforzaos, filisteos, y sé hombre para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a nosotros. Sé hombre y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada uno a su tienda y fue hecho muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie y 4,000 eran 34,000. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto su vestido y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, pero su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dada nuevas a toda la ciudad, gritó. Cuando Eli oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Eli. Y era ya Eli de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Digo pues aquel hombre, Eli, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Eli, ¿qué ha acontecido? Dijo Eli. El mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Eli cayó atrás de la silla
al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cerca del alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, inclinó y dio a luz porque sobrevino sus dolores de repente. Hablamos dos cosas aquí, el de repente de Dios y lo que también es que este hombre que tenía 98 años y estaba junto al camino, no estaba en el camino. ¿Se acuerda el mensaje de Bartimeo? Ok, quiero desglosar esto. Me preferí leerle completamente para que no digamos, dijo el pastor Luis Sánchez, dice la palabra de Dios. El arca del pacto era algo tan impresionante, como le decía anteriormente, que donde quiera que llegaba el arca sucedían milagros, señales, prodigios, los enemigos de Israel eran derrotados. Pero aquí vemos todo lo contrario. Los filisteos ya sabían que el arca del pacto tenía un peso tan tremendo, una gloria tan tremenda, que llegó el momento en que cuando lo escucharon, dice que se buscaron agarrar ánimo, le dijeron, vamos a pelear, ser hombre para pelear. Todo el mundo confiaba en esa arca del pacto. ¿Por qué esa arca del pacto no hizo nada? Primero, porque no era el arca lo que tenía el poder, sino la presencia que descendía en el arca. Segundo, recordemos que el arca del pacto duró un tiempo con los filisteos y nada sucedió. Duró un tiempo, bueno, los filisteos recibieron juicio, pero duró un tiempo de una casa de un hombre de Dios y nada sucedió. Pero cuando llegó en casa de Obed-Edom, por 3 meses fue prosperado inmediatamente. ¿Quiénes eran los que fueron a buscar la caja de madera cubierta de oro por dentro y por fuera? Los hijos del sumo sacerdote que le permitía el pecado a sus hijos dentro del templo. Fueron los mismos que se criaron juntamente con Samuel. Samuel, Dios empieza a usarlo como sumo sacerdote, como profeta, paralelamente con Elí, que no estaba cumpliendo la función en el templo. Elí era un relleno todavía. Samuel, aunque fue ungido y llamado por Dios, nunca se levantó para quitar el sacerdocio de este hombre llamado Elí. Nunca contendió con los hermanos que fueron prácticamente criados en el templo con él. Estos hombres fornicaban, adulteraban, hacían cosas terribles y querían que la presencia de Dios caminara con ellos. Querían que la presencia de Dios caminara juntamente con ellos y lo defendieran. Tenían el arca del pacto como un amuleto. Hay personas que pueden utilizar la palabra de Dios. Una de las palabras que el Señor me dio en el ayuno fue dura cuando me dice, yo quiero usar a mis hijos, yo quiero usar a mi pueblo, pero muchos de mis hijos me usan a mí. Muchos de mis hijos me usan a mí. Y yo digo, ¿cómo es eso? Mucha gente utiliza los llamados ministerios y todo para enriquecimiento, para vanagloria, para contender, para discutir, para hacer cosas terribles en el nombre de Dios. Usando a Dios, usando el don, usando el ministerio, usando la palabra del Señor, mal usándola para decir mejor. Pero la idea de recibir, mucha gente recibe poder para usar a Dios. Pero la idea de recibir poder es para ser testigo del Señor y ser utilizado por el Señor, ser usado por el Señor. Así esta gente querían utilizar el poder de Dios, meter miedo con el arca del pacto, pero Dios ya no estaba sobre el arca del pacto. ¿Por qué? Porque simplemente eso no tenía la reverencia. No había santidad en Israel, no había santidad en el templo, la gloria se había retirado. Estaba en el momento allí un arca del pacto donde Dios quería manifestarse, pero que no estaba morando en el templo. La unción estaba morando sobre Samuel. En ese tiempo la unción no estaba en el arca del pacto, estaba sobre Samuel. La palabra no venía sobre el sacerdote que estaba en el templo, ni los hijos del sacerdote, venía sobre Samuel. Por eso cuando nosotros buscamos a Dios, estemos dentro o fuera de la casa, estemos dentro o fuera del templo, la presencia del Señor va a caminar con aquel que tema, que respete la presencia del Señor. Te quieran creer o no te quieran creer, cuando tú tienes comunión con Dios, te van a hacer la guerra, te van a batallar, te van a calumniar, te van a decir cosas, te van a hacer sentir mal, pero usted sabe que la presencia del Señor mora con nosotros. Dice la palabra del Señor entonces, cuando Israel fue a la batalla, prácticamente 34,000 personas murieron y el arca del pacto fue tomada. Un arca del pacto que no podía ser tocado sino por los levitas que tenían que estar en santidad, fueron tomados por personas paganas y metidos dentro de un templo de Dios pagano terriblemente. Y dice que en ese mismo día fueron eliminados sus 2 hijos y murió ese sumo sacerdote que estaba en el templo llamado Elí. ¿Por qué? Porque dice literalmente que estaba junto al camino, no estaba en el camino, no estaba alineado, sus ojos se habían apagado. Pero dice la palabra del Señor que exactamente
ese día le sobrevino de repente el dolor a la yerna de este hombre. Verso 20 dice, y al tiempo que moría, decía que estaba junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz una más. Ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño Icabod. Icabod, ¿qué significa Icabod? Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Traspasada al enemigo es la gloria de Israel. Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. El objeto sagrado, el objeto donde todo Israel tenía su confianza. Imagínense que cuando la vieron gritaron que la tierra tembló. Literalmente dice la tierra tembló. Los enemigos temblaron de la alabanza y los gritos de euforia de ese pueblo de Israel. Pero cuando llegó este mensajero que venía de la guerra hasta el pueblo, corriendo, herido, y dio la noticia, el pueblo tembló, gritó, tan terrible, pero de dolor, de llanto, porque la gloria había sido traspasada. Icabod. Y vamos a entrar a lo que entonces es Icabod. Icabod no tiene que ver con algo solamente netamente espiritual. Icabod tiene que ver con un peso. Y se lo quiero dar a entender a esto. Cuando nosotros caminamos bajo esa gloria, cuando el pueblo de Dios camina bajo la gloria de Dios, se lo voy a explicar de un ejemplo sencillo. Por ejemplo, en España invade a América, ¿verdad? La parte americana, sobre parte de aquí, Venezuela. Entonces España afinca el sello español, escuche bien, afincó el sello español sobre el territorio de Venezuela. Y Venezuela, usted puede ver plazas parecidas a las plazas españolas, las edificaciones, las grandes puertas, la ubicación de las plazas, la parte gubernamental al frente, está la Plaza Bolívar en medio, están las oficinas o una iglesia tradicional católica ahí al frente. Los sitios más emblemáticos están alrededor de la plaza, exactamente como España. Y usted va acá a Barquisimeto, va a Yaritagua, va a Chivacoa, va a San Felipe, va a Humocaro, va al Tocuyo, va a los lugares principales donde se establecieron las personas españolas y usted va a conseguir la misma réplica, las mismas costumbres, el mismo lenguaje, las mismas marcas de las mismas plazas, las puertas, las formas de las ventanas, las formas de las puertas. Eso significa la gloria de España. Es el sello. Cuando agarraban antiguamente el anillo del sello, era para colocárselo a un decreto o una carta para sellarla, usaban una cera y colocaban esa cera en medio y afincaban el anillo. Y al afincar el anillo quedaba la impronta de esa marca del anillo en esa cera, y eso significaba que eso venía sellado por el rey, era la realeza. Tiene que haber una marca. En esa marca determina lo que está representando, sea el país, sea la nación, sea un reinado, sea un gobierno, sea una oficina gubernamental. Allí está el sello. Desde ese tiempo se está utilizando los sellos de muchos tiempos. El sello que tenía Persia, el sello que tenían los emperadores, lo que tenían los gobernantes, todos esos sellos. Hasta el día de hoy, todas las partes de lo que son partes oficiales se garantiza con un sello. Ese sello da veracidad, ese sello da autoridad, ese sello da originalidad, garantía. Tanto que en la Biblia todavía, en el Apocalipsis, nos habla de los 7 sellos. Todo tiene que ser sellado. Ahora, cuando el Señor viene sobre nuestras vidas y nos da del Espíritu Santo, lo que hablamos directamente en la Biblia dice que nos selló, es decir, nos marcó con el Espíritu. También vamos a analizar lo que es la marca de Caín. La marca de Caín es una marca profética para estos tiempos. La marca de Caín, cuando Caín mata a su hermano, le dice, bueno, una marca fue marcado por Dios. Y él dice, pero el que me vea esta marca me va a matar. El que me vea esta marca, una marca que dijo también, el que me matare a Caín será 7 veces más la maldición sobre él. Estas marcas son una marca de Dios. Imagínense que la marca de Dios caminaba en la tierra y habían en la tierra la descendencia de bajo maldición que se encontraban con ellos, no podían tocar a Caín, no lo podían tocar, pero quien se atreviera a tocarlo llevaba una maldición.
Estas marcas son aquellas personas que van a estar caminando en la gran tribulación después de conocer la palabra del Señor, después de servir al Señor, que fueron marcados, sellados por el Espíritu Santo, pero que nunca se sometieron a Él, que nunca buscaron el rostro del Señor, tienen el sello del Espíritu, pero que nunca se consagraron. Y cuando llegue el momento del Apocalipsis completamente, lo que es la parte de la persecución, la gran tribulación, esta persona con esa marca que tiene de Dios, mucha gente lo van a perseguir, el gobierno los van a perseguir, el gobierno de los anticristos, del anticristo lo va a perseguir, la bestia, la IA, todos los ejércitos trabajando bajo un mismo liderazgo mundial van a perseguir, así como estaba marcado Caín. No vas a poder escapar de eso, viene una persecución hasta ser decapitado. Ya eso es otro tema, pero está una impronta del Señor allí. Ahora, en este tiempo el Espíritu Santo nos ha marcado a nuestras vidas. Y esa marca no solamente significa que ya somos apartados, sino que tiene que haber una evidencia en nuestro ser. Por ejemplo, cuando una persona quiere la nacionalidad de un país, de una nación, los gobiernos de esa nación le exigen cosas a esta persona. Primero, si es posible dominar el idioma natal de esa nación, el oriundo de esa nación. Segundo, tiene que conocer las leyes de esa nación. Tercero, las costumbres de esa nación. Tiene que someterse a las leyes, normativas, preceptos, estatutos, todo sobre esa nación. Incluso hay naciones que para tener la nacionalidad tienen que renunciar automáticamente a toda otra nacionalidad o tiene que renunciar a otras costumbres, aun cuando vaya en contra de los principios que esta persona tenía. Por ejemplo, hay naciones que no quieren nada con el cristianismo y si quiere adquirir la nacionalidad sí tiene que renunciar a Jesucristo públicamente, tiene que hacer pacto. Gente que son ateas, entonces te exigen que tú también seas ateo. No te permiten otra religión, ni predicar, ni profesar, ni enseñar cualquier otra religión. ¿Por qué? Porque tú estás adquiriendo la nacionalidad de ese país. Te obligan a tener un corazón completamente dispuesto a defender las instituciones y esa nación en caso de una guerra. En caso de cualquier cosa, tienes que someterte a esa nación. Si de repente esa nación que tú estás renunciando para tomar la nacionalidad de la otra nación, se formara una guerra contra esa nación, inmediatamente te obligan a que tú tienes que ser custodiado bajo llave para garantizar que no te vas a rebelar contra ellos. Hay una cantidad de exigencias que pueden obligar a la persona para poder adquirir la nacionalidad. ¿Por qué? Porque ellos te están marcando el sello de su nación sobre tu vida. Que tú seas marcado espiritual y cuerpo, mental y psicológicamente, tiene que estar marcado. Por eso cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos sella, tenemos una opción o dos opciones. Una, ser una persona del mundo sellada por Dios o ser una persona sellada por Dios que es transformada para salir del mundo. Cuando hay una gloria de Dios en nuestras vidas, nuestro vocabulario tiene que seguir conforme a la palabra del Señor y todo lo que hagáis de palabras y hechos sea conforme a la palabra de Dios. Si alguno hable, sea conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, sea conforme al poder de Dios. Quiere decir conforme al reino de los cielos. Por eso cuando el Señor Jesucristo habla y dice en la oración del Padre nuestro, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En pocas palabras, yo soy un embajador del Rey de Gloria. Yo tengo que traer la voluntad del Padre sobre mi vida primeramente y a través de mi vida establecerla. Tengo el poder para arrancar, arruinar y destruir todo lo plantado por Satanás en esta tierra y establecer el reino de los cielos y plantar y edificar la palabra del Señor. Entonces, cuando un hijo de Dios de verdad es transformado, trae la presencia del reino de los cielos sobre la tierra, el vocabulario, la forma de vivir, la forma de expresar. Por eso cuando el Señor empezó a caminar y vio a la persona que le faltaba el ojo, dice, en el reino de los cielos no hay tuerto, en el reino de los cielos no hay ciego, le falta el ojo, le hacemos el ojo. Faltó un poquito de barro cuando estaba en el vientre de la madre, provocó el poquito de barro y le creó el ojo al ciego. Que le hay una persona torcida, en el cielo no hay torcido, entonces el Señor va y endereza el torcido. En aquí hay cáncer, el Señor dice, ya en el reino de los cielos no hay cáncer, entonces yo quiero ahora que ese cáncer desaparezca de ti, porque tú ya no le perteneces a las tinieblas, tú le perteneces a la luz. Dice la palabra que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable en Cristo Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Cuando somos trasladados en el Espíritu y somos
marcado con esa gloria, nuestro deber es traer el reino de los cielos a la tierra. Yo doy gracias a Dios por cada experiencia espiritual que el Señor nos puede dar. Yo doy gracias a Dios por aquella gente que continuamente suben y bajan al cielo como los ángeles, tienen una escalera y ascensores para subir y bajar. Pero la idea de Dios en la palabra no es que nosotros estemos cada ratico teniendo experiencia en el cielo. La idea de Dios en la palabra es que traigamos el reino de Dios, el gobierno de Dios, los estatutos de Dios, la marca de Dios, la costumbre del reino de los cielos, el vocabulario del reino de los cielos. ¿Usted cree que en el cielo hay, están los ángeles por allá que se encontró de repente Miguel y Gabriel allá de repente en Júpiter? ¿Es que estoy descansando? Que no, es que me echaron unas carreras unos malandros, me querían quitar las alas. ¿Usted cree que en el cielo es así? ¿Usted cree que de repente esté por allá Gabriel y dice, oye, ¿qué estás haciendo? No, haciendo un bolsito para ver si puedo completar, para completar cosas. No, eso no es el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay abundancia, por eso necesitamos atraer ese reino. La voluntad, escuche bien, la voluntad perfecta de Dios es: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Así que aquí hay personas que de repente no creen que Dios puede cambiar materiales en oro, no creen que Dios puede hacer llover el diamante, no creen que Dios puede tener manifestaciones angelicales. ¿Sabe por qué? Porque eres un terrenal, porque eres algo terrenal, y lo que es de la tierra habla de la tierra, y lo que somos del cielo hablamos del cielo. Creemos en el Dios todopoderoso que hace milagros, porque desde Génesis a Apocalipsis ve un Dios sobrenatural, ve un Dios que estableció su gloria y su reino en la tierra. El diseño que los científicos, incluso Discovery y la gente de National Geographic y la gente que de la NASA han intentado describir el arca del pacto, dice, ese es algo alienígena, dicen ellos. Eso no es algo de esta tierra. Tenía poder para sanar, poder para libertar, poder para hacer tantas cosas, pero quienes se acercaban a esta caja de madera cubierta de oro por dentro y por fuera, que dice que ellos tenían algún material radioactivo dentro, uranio, algo así, porque tenían como un aislante de esta radioactividad, según los locos estos. Decían esto es algo sobrenatural, porque el mismo artículo que para uno era sanidad, a los filisteos lo enfermó, le pegó hemorroides, le pegó unas cosas terribles, tumores en el trasero tan terribles. Entonces no entendía cómo es posible que ese pedazo de madera cubierta de oro por dentro y por fuera, que tenían ciertas escrituras, ciertas cosas y diseños, ellos decían esto es alienígena. ¿Sabe por qué? Porque era y es donde Dios le escondió un artefacto que no se ve en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo a Moisés. Moisés dijo, haz el modelo como te fue mostrado en el monte. Dios le mostró parte del cielo a Moisés. Le dijo, mira, acá, esta arca, haz una similar aquí en la tierra, haz algo paralelo. Y se cumple acá en la tierra lo que se cumplía de acuerdo a la ciencia, la cuántica. Dice que dos moléculas que se han conocido están completamente ligadas, aunque se separen millones de años luz, siempre son afectadas. Lo que afecta a uno afecta a la otra. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, haz esa arca que está allá arriba, que la misma gloria que está allá arriba va a bajar aquí abajo, y cuando esa gloria de arriba bajase hacia ese lugar, lo mismo que se manifiesta en el cielo se va a manifestar en la tierra. Esa misma gloria se manifestó en Jesús, donde fue el personaje más poderoso, más grande, más maravilloso de la historia de la tierra, porque él dijo, el primer Adán pecó, el primer Adán falló, pero el primer Adán tenía un objetivo, multiplicarse en la tierra, y se cumplió el objetivo de Dios multiplicándose en la tierra. No creas que Dios falló con Adán, sino que Dios infiltró al hombre en el reino de las tinieblas que estaba acá en la tierra. Adán fue un infiltrado en el reino de las tinieblas, pero él tenía una gloria limitada porque él hizo que el hombre fuera un alma viviente. Pero el postrer Adán, dice la palabra, el Cristo de la gloria, ese Cristo de la gloria traía algo diferente, porque él era el tabernáculo de Dios en la tierra. Él era el tabernáculo vivo, no hecho de mano de hombre, porque lo que estaba viendo Moisés allá arriba no era simplemente una caja de madera, era el Cristo de la gloria que estaba allá arriba. Por eso cuando dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y dice la palabra, y el principio según el hebreo era el tabernáculo, y el tabernáculo era Dios, y el tabernáculo estaba con Dios. Este tabernáculo se hizo carne entre los hombres y empezó a morar esa gloria en él. Podemos ver el modelo que Dios quiere de un hijo de Dios aquí en la tierra viendo a Jesús. Podemos ver esa gloria. Él caminaba y veía a la persona enferma y decía, en el reino de mi Padre no hay enfermo, por eso él sanaba al enfermo, liberaba al cautivo, echaba fuera a los demonios.
demonio. No había diablo, ni demonio, ni infierno que podía detener a ese hombre llamado Jesús, lleno de la gloria de Dios, lleno del Espíritu Santo. Por eso cuando una persona es verdaderamente sellada por el Espíritu Santo y toma la decisión de traer el reino de Dios sobre la tierra, algo sobrenatural va a suceder, algo grandioso va a suceder, porque no dependemos de lo que diga el hombre, no dependemos de las opiniones de las personas, dependemos de esa experiencia gloriosa que puede derramarse en nuestras vidas, y donde quiera que vayamos vamos a destruir las obras del diablo, vamos a acabar los plantados por el enemigo, vamos a deshacer el reino de las tinieblas y vamos a implantar la gloria del Señor, a establecer el reino de los cielos. La presencia gloriosa del Espíritu Santo marca la diferencia en una persona que está transformada por la gloria. Cuando está marcada por la gloria, solo fue marcada por esa gloria. Por eso Pablo dice: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Cuando llevamos en nuestro cuerpo la marca de Cristo, la gente quiere nada más la gloria, de repente los milagros, la sanidad y los prodigios. Escuche bien, vamos a ser calumniados, vamos a ser perseguidos, vamos a tener persecución. La gente van a desconfiar de ti, la gente te van a decir falso, le va a decir que tenía el diablo, te van a decir que tienes demonio. No te preocupes por lo que te diga el hombre, no te preocupes por lo que te digan las personas. Preocúpate más bien por la opinión que Dios tiene de ti y de mí. Es mejor servir a Dios que servir a los hombres. Es mejor servir al Señor, a traer esa gloria a la tierra. Ni que el diablo se levante, ni que se levante el mismo infierno cuando tú estás marcado de verdad por Jesús, cuando tienes la cicatriz del cuerpo de Cristo, cuando recibes azote por causa de la palabra, cuando la gente te vitupera y persigue y digan toda clase de mal contra ti mintiendo. Gozado y alegrado porque el glorioso Espíritu Santo reposa sobre nuestra vida, reposa sobre tu alma, reposa sobre tu vida. Esa gloria se va a manifestar y nada ni nadie lo va a detener. Esa gloria te marca, esa gloria te lleva a caminar seguro con el Señor. Te lleva a un nivel donde ya no te importa nada terrenal. Lo único que te importa en la tierra es hacer las obras del diablo y rescatar la cantidad de almas que sean posible. Marcado por la gloria. Yo quiero que en esta noche usted sea marcado por esa gloria. Yo quiero que en esta noche usted pueda entender lo importante que es traer el reino de Dios a la tierra, traer esa cultura del reino de Dios a la tierra. Cuando el Señor dijo, y es necesario y les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador. Esta palabra consolador, maestro, es tutor, es intercesor, es abogado fiscal, el que nos está defendiendo, pero también es gobernador. Escucha bien, gobernador, y esta palabra es muy importante. Gobernador significa aquel que representa al rey. Oído a esto, aquel que representa al rey. Por ejemplo, aquí en Venezuela había un gobernador de España, y este gobernador de España era la boca del rey, era la orden del rey, era la imagen del rey, era el portavoz del rey, era el que daba la orden del rey, era el que tenía que hacer y decir cómo se iba a construir las ciudades, cómo se iba a construir las aldeas, cómo se iba a dividir el territorio venezolano, quiénes se iban a colocar como líderes en cada una de las provincias, quiénes iban a ser los alcaldes, quiénes iban a ser los jueces. Era el que determinaba la autoridad que tenía este hombre, determinaba quiénes iban a ser las autoridades que iban a ser fieles y leales al rey, al reinado de aquel rey de España. Cuando hablamos del Espíritu Santo, Él nos capacita, nos entrena como hombres y mujeres de Dios para levantarnos a establecer las leyes del Señor, que es la palabra original de iglesia. La palabra original de iglesia es asamblea. Literalmente, como está la Asamblea Nacional de Venezuela, acá se establece que allí se legisla, se producen leyes, se discuten leyes, se ordenan leyes, se implantan leyes. Esta es la orden de la iglesia verdadera. Hay una asamblea que representa el reinado del Rey de Reyes y Señor de señores, y nosotros tenemos que pararnos con autoridad para deshacer las obras del diablo, para establecer el reino de los cielos, para que la palabra de Dios sea divulgada y proclamada y establecida, para que los parámetros de las tinieblas que por muchas generaciones han declarado en esta nación sean destruidas, acabadas, eliminadas. Toda obra de las tinieblas, todo lo que esté sostenido por las tinieblas queda derribado en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, y lo que está establecido por la palabra de Dios va a llevar fruto al 100%. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Necesitamos entender esto, amados, que el evangelio no es una religión, el evangelio es el reino de los cielos sobre la tierra. Es esa gloria de Dios que así como el reino de los cielos se manifiesta allá arriba, se va a manifestar aquí en la tierra.
Y para aquellos que le dudan, puede leer el Apocalipsis completo y puede leer también Zacarías, porque cuando nuestro Rey de Reyes ponga sus pies sobre aquel monte, el monte se partirá en dos y habrá agua viva de ese río para el oeste, para el oriente y para el occidente. Y ese día todas las naciones que pelearon contra el Rey de Reyes, el Señor con el soplo de su aliento y con el resplandor de su gloria, acabará con todos los ejércitos de la tierra literalmente. Escuche bien, literalmente durarán 6 meses recogiendo cuerpo muerto. Dice que las personas irán con un traje especial, escuche bien, para reconocer y empezar a colocar donde están los cuerpos muertos. Y vendrán otros, dice la palabra, que van a empezar a recoger los cuerpos muertos para amontonarlos. Aquellos que se rebelaron contra Dios, aquellos que están persiguiendo a los cristianos hoy en día, aquellos que creen que están ganando porque tienen armamento en las manos y están matando cristianos y dicen, ay, no, pobrecitos, estos son unos miserables que ni siquiera se han podido defender, ni siquiera sabe por qué, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, nuestra guerra es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en la región de tinieblas. Pero ¿qué sucede con esto? Que prontamente aquellos que hacen caso tanto al diablo, tanto a los demonios, para hacer y deshacer, creyendo que están ganando, se darán cuenta que aquellos que un día le quitaron la vida, le decapitaron, lo van a venir a ver, lo van a venir en gloria. Vieron que los quemaron, vieron que los decapitaron, vieron que los tiraron en fosas comunes y dijeron, pobrecito, ya lo acabamos. Pero ese día tendrán una gran sorpresa cuando lo van a venir a ver descendiendo en caballo blanco con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese día se van a dar cuenta que de nada valieron las persecuciones, que de nada valieron los armamentos, que de nada valieron sacarlo y quemarlo de la iglesia, porque pueden acabar con este tabernáculo, pero hay un tabernáculo que está lleno de gloria, hay un tabernáculo que está lleno de vida, hay un tabernáculo que no fue engendrado por obra que de carne ni voluntad de varón, sino por el mismo glorioso Espíritu Santo, un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Y ese día te podrán levantar con espada, te podrás levantar con fusiles, podrás disparar los armamentos que quieras y nada de eso podrá afectar nuestra vida y nuestro cuerpo. Ese día te vas a lamentar de haberte metido con un cristiano evangélico. Ese día conocerás el Dios a quien servimos, aquel que estamos dispuestos a dar la vida por sí, porque sabemos que Él dio la vida por nosotros. Él es nuestro héroe, nuestro capitán de la hueste celestial, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el comandante de los ejércitos del Dios vivo, el que habita entre los querubines. Esa gloria marcada en nuestras vidas. Escuche bien, cristiano evangélico que estás escuchando. Sácate de tu cabeza la religión, sácate de tu cabeza el paganismo que todavía nos trajeron de las tinieblas de las religiones paganas. Si quieres servir a Cristo en una iglesia, sírvele, pero de verdad, con el corazón sincero, transformado, marcado por esa gloria, con el lenguaje de Cristo. ¿Cómo es posible que tienes años en el evangelio y todavía estás diciendo mala palabra y grosería? Todavía tienes malicias y celos y rencores en el corazón, porque todavía no ha sido marcado. El que es marcado por la gloria es transformado por su poder. No hay quien vea a Cristo de verdad y siga viviendo igual. No hay quien tenga una experiencia personal con Dios, por más torpe que sea. Imagínense la mujer ramera, la prostituta, la adúltera, no sé cómo quiera usted hablar. Tuvo un encuentro con el Señor ya anda y no peques más para que no te venga algo peor. La mujer samaritana que todo el mundo sabía que era una persona de mala reputación, pero ese día bajó y habló y la gente tuvo que ver algo en ella. Estaba marcada por la gloria, porque no cuántas veces le pudo haber hablado y nadie le prestaba atención. Era un ser de la izquierda y más era una mujer, no tenía voz ni voto y mucho menos si era una mujer de dudosa reputación, pero tuvo un encuentro personal verdadero con el Cristo de la gloria. Y el que tiene un encuentro verdadero con el Cristo de la gloria, y no es un encuentro psicológico ni emocional, sino verdadero con el Cristo de la gloria, cuando habla diferente, cuando predica diferente, cuando testifica, no importa lo que la gente haya pensado antes de él o de ella, esa persona habla con autoridad porque está marcado por la gloria, por el sello del Espíritu de Dios. Ya basta de vivir una religión y tradición. Ya basta de darle sobra al Señor, que si me queda tiempo me congrego, si me queda tiempo busco a Dios, si me queda tiempo evangelizo, si me queda tiempo ayuno, si me queda tiempo. Ya basta de vivir una religión hipócrita y vacía. El que es transformado en la gloria es marcado. Vamos a ver los ejemplos de Jesús y los ejemplos de todos los apóstoles y todo hombre y mujer que tuvo encuentro con el Señor.
Esa gente no andaba perdiendo tiempo en tantas tonterías del mundo, ni tampoco perder tiempo en un TikTok viendo tantas cosas, viendo paganismo, viendo pornografía, prostitución, viendo cosas que no le agradan al Señor. Esa gente estaban decididos hasta dar la vida por el Cristo de la gloria. Así que si eres verdaderamente encontrado con el Señor, si te has encontrado con el Señor y tienes una experiencia personal con ese Cristo de la gloria, eres marcado por el Espíritu Santo, muéstrame tu fe con tus obras. No me digas que lo tienes, demuéstramelo. Demuéstralo en el nombre de Jesús. Este mundo está cansado de religiosos que hablen de Dios. Este mundo está cansado de religiones. Este mundo está hastiado. La tierra está gimiendo por la verdadera manifestación de los verdaderos hijos de Dios, marcados por la gloria. Esa primera tierra donde caminaban nuestros padres Adán y Eva. Esa tierra aquí, yo me acuerdo de la tierra viejita. Yo quiero volver otra vez a la tierra. Yo quiero que vean donde el Padre de los cielos caminaba juntamente y se paseaba en el monte, allá en el huerto del Edén con Adán y Eva. Esa tierra está gimiendo ese tiempo. Esa tierra está gimiendo esa manifestación de gloria. La tierra está gimiendo para que hayan hijos y mujeres, hombres, niños, adolescentes, ancianos, llenos del Espíritu Santo. Que traigamos esa gloria a esta tierra. Imagínate por allá en Molonga, allá en Guatemala. Una tierra que empezó a fluir una siembra tan terrible, unos cultivos tan grandes que los científicos no saben explicar qué está pasando en esa tierra. Unas aullamas impresionantes, plátanos impresionantes. Antes sacaban 4 camionadas mensuales y ahora sacan 40 y más en la misma semana. Ya los bares fueron cerrados, los centros deportivos fueron cerrados, las comisarías llevan las patrullas para llevar a los cristianos a las iglesias porque no hay delincuencia, no hay nada que podamos hacer allá. Que dicen que ya no hay ni siquiera quien detener, cuando antes teníamos que llevar autobuses a los pueblos vecinos por la cantidad de delincuencia que había. Ese pueblo fue marcado por la gloria. Así que no hablemos de la gloria por una atmósfera nada más que sintamos bonito y sigamos siendo un diablo afuera. Vamos a ser marcados con la gloria aquí dentro, en el corazón, en el espíritu, sellado por la gloria del Espíritu. Y hagamos que esa gloria la gente la puedan ver. El mundano, la gente que está en el mundo sin Cristo, no saben lo que es la gloria espiritualmente porque ellos no tienen discernimiento de espíritu. Ellos no tienen discernimiento de espíritu, están esclavizados por las tinieblas. Ellos van a ver la gloria de Dios así como nosotros la manifestemos. Así como nosotros le demostremos el amor, ellos van a recibir el amor de Dios. Así como nosotros le hablemos la palabra de Dios con autoridad, así lo va a hacer. Pero ¿qué autoridad tiene una persona que le pregunta al mundano que está bebiendo aguardiente en su casa? Pues yo el domingo, vecino, ¿y por qué tú no estás en la iglesia? Ay, es que estoy muy cansado. Pero vecino, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Tengo un compromiso de trabajo y necesito una platica. Pues es que Dios es indigente, mendigo. Es que Dios no puede proveerte en toda la semana. Es que Dios no puede abrirte la puerta para decirte, hijo, dedícate el tiempo de llenarte de mi presencia los domingos. Por lo menos dame ese día a mí, que yo el resto de la semana te voy a bendecir, te voy a prosperar, voy a poner sentir como le hacen las personas. ¿Hasta cuándo le vamos a dar a Dios sobra? ¿Hasta cuándo vamos a decir que somos cristianos y simplemente caminamos como un religioso más? Y mire, da tristeza cuando hay personas que no vienen a la iglesia los domingos y usted va y pasa a las 8 de la mañana, ya muchas personas van a su religión católica, la misa de las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana y algunos se quedan para otro servicio de ellos. ¿Y cómo es posible que un evangélico cristiano y que lavado por la sangre de Cristo y que es fiel al Señor, porque dice la palabra que los que llamados, los seguidores de Cristo son llamados fieles y verdaderos? Fieles y verdaderos. ¿Cómo es posible que nosotros pongamos las cosas materiales antes que el mismo Dios? Cuando las personas que están sirviendo un Dios pagano pongan primeramente a su Dios pagano antes que cualquier trabajo secular. Así que por favor, dice la palabra, no digo yo, muéstrame tu fe con tus obras. ¿Querías conocer la gloria? Ahí está un poquito. Más adelante tenemos a otra parte porque el tiempo ya avanzó demasiado. Vamos a ver quién está conectado por acá. No pude entrar al desarrollo del mensaje por cuestión de tiempo, pero nos quedamos con esta introducción. Nos quedamos con esta introducción para un segundo tema de la gloria. Hermano, es que yo quiero ver la gloria nada más en milagro. Primero tiene que ser marcado para que veas la gloria, para que la gloria repose sobre ti, donde quiera que vaya, y marque la diferencia. Seamos luz y no tiniebla. Vamos a leer la lista de personas que están conectados acá. Yo estoy con la palabra. Esa es la que nunca deja de ser. Fiel es la palabra del Señor. Amo su palabra y dice la palabra del Señor. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Está por aquí mi amada esposa, la pastora Janet de Sánchez. Está Jennifer Azuaje, Dulce Camacaro, Janeidi Rodríguez, Sergio Suárez y Leida.
Pastor Rafael Flores desde Yaritagua, Dios le bendiga, hijo, Dios bendiga a todos aquellos que están conectados allá, que el Todopoderoso Dios pueda bendecirle grandemente, Pastor desde de Yaritagua, Zenaida Gil desde Colombia, Rosalía Crespo, Saraí León, Joan Villegas, Dios te bendiga, Mari García desde Ecuador, bendiciones, Reina Ruiz, Cari Carrasco y Dixon desde Brasil, le amo y le extraño muchísimo, Pastor José Gregorio, Dios me le bendiga, varón de Dios, que el Todopoderoso le siga usando poderosamente, Miglady Gutiérrez, Eloy Martínez y familia, Chorky Barreto, Omar Crespo, Javier Freite, Yelix Rodríguez, Dilcia Reyes, Rosamaris, Dinorca Arriechi, Tania de los Reyes, Sandro Linares, Jorge Padilla, Angie Vélez, Rosa Sala, Tania Guedes, Margenis López, Pastores Alejandro y Raquel del Triunfo, Dios me le bendiga grandemente, Rosibel Linares, Gina Marchán, mi hermanita menor, Dios me le bendiga grandemente, Angelina Conde, Ruth Ocanto, Joxé Espinola desde Ministerio Misea, Dios le bendiga, José Espinola, Pastor José Piña del Ministerio Peniel de CD Peniel en Santa Cruz de Bucaral, pronto nuestro hijo espiritual, el profeta y pastor Daniel Carrillo estará con ustedes allá, mire. Para mí eso es un viento recio, así que prepare, lleve gente, que Dios hará cosas maravillosas en aquel lugar. Wilson Medina, Dios te bendiga, Wilson, Dios te guarde. Me alegra grandemente que estés allí conectado, hijo. Se te extraña, estoy orando mucho por toda la familia W, por tu mamá, por tus hermanos, por tus hijos, por toda la familia. Que el Señor me le bendiga grande y poderosamente. Recuérdense que la obra en el Señor no es en vano y todo su trabajo acá, yo sé que llegarán días de gloria y de poder y de bendiciones abundantes. Siempre está presente en mis oraciones. Amén. Wilson Medina, Ángela Vargas, Yolimar Granda desde Baruta, Caracas. Dios le bendiga. Otra hermana mía, que Dios me le bendiga grandemente. Marian Garcés Daikerlis, que el Todopoderoso Dios bendiga a esta persona. Y sé que mi hermano Ali, Dios te bendiga y te guarde. Un fuerte abrazo. Cada día que terminamos las transmisiones está Ali conectado allí, dándome palabra de aliento también. Dios te bendiga y te guarde. Te amo mucho, amados hermanos, junto a Joan, Rubén, mi lady, mis hermanos que amo, Joel, que Dios le bendiga grandemente, que todos sean cubiertos con la sangre del Cordero, llenos del Espíritu Santo cada día más, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Vemos la recuperación acelerada que tiene nuestro Padre también. Todos los hermanos trabajamos juntos para que esté nuestro papá bien, gracias al Señor. Somos una familia unida por la gracia divina, por la misericordia de Dios. Pero no siempre fue así, tuvimos muchos problemas, pero Dios ha cambiado nuestra vida. El más problemático era yo, bueno, la oveja negra, y Dios hizo una transformación radical y espero seguir cambiando, porque cada día debemos aprender más. Doy gracias al Señor. Vamos a orar, vamos a orar. ¿Hay alguien más por allí? Ok, vamos a orar. Vamos a estar allí orando, por favor. Vamos a orar por acá. Me están reportando la pastora Mildred y pastor Rafael desde el seguro, estaban orando por los enfermos allá en el seguro, pastor Oropesa, y dice 61 almas para Cristo. Dios es bueno, 61 almas para Cristo en el seguro. Dios bendiga a esos guerreros que día a día, todos los lunes, están haciendo esta gran labor de ir al Seguro Social a orar por los enfermos. Hay cantidad de testimonios hermosos que han ocurrido allí. De hecho, Yorkie y su esposa Jocelyn, sus dos bebés, son testimonios de esa labor en los seguros. Que el Señor me le bendiga grandemente. El trabajo del Señor no es en vano. Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, Dios de la gloria, adoramos y bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias por tu inmenso amor, misericordia y fidelidad, Señor eterno. Porque cuando el enemigo se levanta contra nosotros por un camino, Señor, no tiene de otra que huir de delante de nosotros por 7 caminos, Señor, despavorido. Porque sabe y entiende que no estamos solos, Señor. Y sabe que cuando se enfrenta a nosotros ve la marca, no la marca nuestra, sino la marca de tu Espíritu, Señor. Hemos sido marcados por tu Espíritu, Señor de la gloria. Aunque hemos sido perseguidos, Dios mío, hemos tenido momentos de gloria, momentos de desánimo, hemos pasado por el desierto y hemos llegado a un momento también de tocar el fango, Señor. Y cuando el diablo ha venido a mirar nuestro cuerpo caído, muerto, y cuando nos da la vuelta, Dios mío, Señor amado, nos
puede ver en nuestra frente la marca del Espíritu. Y el diablo sabe que no nos puede tocar. El diablo sabe que no se puede meter con nosotros. El diablo sabe que somos apartados para ti. Porque está impresa en nuestra vida la marca de Cristo, Señor, por el Espíritu y la sangre del Cristo de la gloria derramada en la cruz del Calvario. Padre, oro en este momento sobre cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados, Señor, en este instante, Señor de la gloria, y aquellos que se van a conectar, Dios mío, y aquellos que están escuchando a través de Radio Vida Online, donde quiera que se encuentren, en el hogar, en el cuarto, en el vehículo, en el autobús, viajando, en el transporte, donde están, Dios mío, Señor eterno, en la empresa, en el trabajo. Aquel, Dios mío, que está haciendo mantenimiento en el estacionamiento, Señor. Aquel que está recogiendo la basura en la oficina, Señor de la gloria. Aquel que está haciendo mantenimiento, Señor, en las congregaciones, Señor, que dice, Señor, ¿qué hago yo aquí? Si yo antes era un empresario, yo ahora estoy limpiando un baño, estoy limpiando, Señor eterno. Dime si es tu voluntad, Señor eterno. Dios te está probando, Dios corazón, la humildad, la obediencia y la sujeción. No te preocupes el proceso, porque ese proceso es necesario para entender que la marca de Cristo nos lleva primero a la humildad, al servicio, a la obediencia, a la sujeción. La marca de Cristo transforma nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de vivir, regenera, Dios mío, Señor eterno, en esta hora, Dios mío, la verdadera entidad del cristiano, Señor eterno, Padre. Regenera en este momento, Señor eterno, en el corazón de cada uno, Dios mío, la verdadera simbología, el verdadero significado de ser cristiano, Señor de la gloria, Dios mío, Padre. Saca toda malicia del diablo que el enemigo haya querido implementar en su mente y en su corazón, con tradiciones, con costumbres, con ideas, con celos, con amargura, con diserciones, con corazones contaminados, prejuiciosos que solamente andan buscando el mal en las personas, Señor eterno, Padre de la gloria. Saca toda malicia del diablo, de negligencia espiritual, toda frialdad, toda tibieza de tu pueblo, Señor Padre. Todo aquel que se queja para servirte, Señor, todo aquel que te da la sobra, Dios mío, saca todas esas maldiciones del diablo y que cada uno de los que han sido marcados por tu Espíritu, Señor, se active bajo el poder de tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor amado, que empiece a arder el fuego de tu Espíritu en cada corazón, Señor, de esas 7 lámparas que arden delante de tu altar, Dios de la gloria, Dios mío. Te pido para que cada uno de mis hermanos y hermanas que escuche esta palabra sea marcado con tu poder, sea tener la impronta del sello de tu Espíritu en sus vidas y en sus corazones, Señor. Ábrele sus ojos espirituales para que vean tu gloria, para que vean tu reino, Señor, para que entiendan, Dios mío, que esta estadía aquí en la tierra es momentánea, que la estadía en este cuerpo es momentáneo, Señor eterno, que tenemos la obligación de establecer tu reino donde quiera que vayamos, que tenemos la obligación de establecer tu modelo donde quiera que vayamos, Señor, que tenemos el deber de deshacer las obras del diablo, de arrancar, arruinar y destruir, sacar a raíz todo lo que el diablo ha establecido en las comunidades, en los barrios, en la familia, Dios mío, en las instituciones, Señor, en los colegios, universidades, Señor, que tenemos el deber de implantar y edificar tu reino, Señor de la gloria. Señor, que no nos dejamos mover, Dios mío, por lo que la gente pueda decir o dejar de decir. Que no podemos movernos por lo que la gente piense o deja de pensar de nosotros, Señor. Lo más importante aquí eres tú. Tu palabra en nosotros. Tu presencia en nosotros, Señor. No podemos creer, Dios mío, que alguien que tenga un encuentro personal contigo siga pasivo en una iglesia sin predicar la palabra, sin dar testimonio de la grandeza tuya, Señor, sin hablar a la gente de la maravillosa obra de la cruz que existe, Dios mío, como el héroe de todos los tiempos, en los siglos de las edades, Señor de la gloria. No puede estar callado un hombre o una mujer que tenga el Espíritu Santo dentro. No puede ser silenciado un hombre con el Espíritu Santo, una mujer con el Espíritu Santo. No puede callarse, Señor eterno. Es imposible callarnos. Ni la muerte, ni lo creado, ni ninguna cosa creada, ni lo porvenir, Señor, nos podrá separar de tu amor. Y ese amor nos impulsará a testificar de ti, a hablar de ti, de decirle a todo el mundo lo maravilloso que tú eres, Dios de la gloria. De hacer, Dios mío, que las tinieblas queden derribadas y avergonzadas y que tu presencia sea establecida, Señor eterno. Es un honor servirte, es un privilegio conocerte, Padre. Te pedimos, Dios mío, que cada uno podamos ser llenos, toda la congregación ser lleno de este Espíritu, Señor de la gloria, y que podamos hablar tu palabra con poder, con denuedo y verbalidad, como en el principio, mientras tú añades a la iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Recibe adoración, recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza, Señor amado, porque solo usted la merece, Señor de la gloria.
Gracias, Padre eterno, Dios mío, por este momento. Te pido tu bendición y protección sobre tu pueblo, Señor. Y aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor eterno. Que el que haya escuchado y recibido esta palabra no siga siendo la misma persona, Señor, sino que a partir de este momento tenga compromiso, Dios mío, con todo su corazón de establecer tu reino en esta tierra en el nombre de Jesús. Gracias, amado Padre Celestial. Te damos gracias también, Dios mío, por todos los héroes y heroínas, Señor, que están siendo perseguidos a nivel mundial, porque sé que la manifestación de tu gloria es mayor en ellos, Señor, donde manifiestan, Señor, una fe genuina, una fe inquebrantable, Dios mío, que dan su vida, Señor eterno, pero que tú tienes preparado un cuerpo nuevo, Señor, en el reino de los cielos para cada uno de ellos. Gracias porque muchos de ellos se han ido delante de nosotros, Señor eterno. Nosotros seguimos batallando en la tierra mientras ellos han alcanzado la corona de la vida, Señor de la gloria. Gracias, amado Dios, porque ellos son tuyos, Señor, y tú provees alimento aun cuando los persigan, aun cuando el hombre se los quita, tú provees alimento, Dios mío, sobrenaturalmente, maná del cielo, Dios mío. Las tierra da las aguas a su tiempo, Señor eterno, Dios de la gloria, sustenta sus estómagos, fortalece sus rodillas, aumenta su fe cada día, Señor eterno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y aunque aquellos asesinos que los persiguen, Señor, crujan los dientes de ira, muchos de ellos están siendo quebrantados y tendrán que convertirse a ti, Señor eterno, Padre. Y los que tengan sus corazones endurecidos, Dios mío, se enfrentarán a tus juicios, enfrentando sus propios problemas, porque la maldición, Señor, lo alcanzará, su propia maldad lo alcanzará, dice tu palabra. No hay quien escape a sus propias maldades. Y los juicios que vienen sobre su vida, Señor eterno, son porque ellos lo han invocado, porque han amado más las tinieblas que la luz. Señor eterno, te doy gracias porque tú te has levantado y has peleado por tu pueblo. En el todopoderoso nombre de Cristo Jesús, Padre eterno. Recibe la gloria, recibe la honra, el poder y la alabanza, Padre. Gracias por marcarnos por tu gracia, por marcarnos por tu espíritu, por marcarnos por tu palabra, Señor. Y ayúdanos cada día a ser más entregado a ti, Señor, más apasionado por tu presencia y por tu poder y alcanzar la mayor cantidad de alma posible. En el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el todopoderoso Dios le bendiga a cada uno. Nos despedimos ya en esta parte final. Tendremos un segundo tema sobre la que es la gloria, marcado por la gloria. Me despido de parte de mi amada esposa, la pastora Yanet de Sánchez, y todo el equipo, todo el personal que hacen todos los días trabajo y esfuerzo para llevar a cabo esta transmisión. El despertar de tu espíritu. Gracias al pastor Eliezer Pérez y todo su equipo de trabajo con la radio Vida Online y a todas aquellas personas que están en sintonía de esta prestigiosa emisora y todas las plataformas del pastor Eliezer Pérez. Que el todopoderoso Dios me le bendiga grandemente y recuerda que estamos desde Barquisimeto, Venezuela para el mundo, Ministerio de Avivamiento Internacional del Corazón de Dios para ti. Nacimos para vencer. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales.